En los centros de ejecución penal, los trabajadores sociales tienen una gran área de intervención. También hay una nueva ley que se llama Ley Nacional de Ejecución Penal, que de alguna manera va a abrogar a todas las que existieron en el pasado. Esta ley ya no nos habla de que les debemos de brindar un tratamiento, sino un plan de actividades. Pero antes de elaborar un plan de actividades necesitamos conocer a la persona, y es a través de una investigación integral. ¿Cómo? Desde que ingresa. Desde que ingresa se establece una vinculación con la persona privada de la libertad y la sociedad. Trabajo social siempre va a estar relacionado y es muy importante en estas instituciones. Va a ser ese medio, ese vehículo con el imputado o el procesado, sentenciado, persona que llegue al penal, las autoridades y la sociedad. La sociedad son su familia, grupos sociales, grupos gubernamentales, asociaciones civiles, etc. Desde ese momento, Trabajo Social hace una gran intervención. También se le solicita que realice su estudio técnico. Ya no es de personalidad. Antes así se le conocía como estudio de personalidad. Ahora son estudios técnicos o informes técnicos. Cuando ya están en una situación de sentencia y que saben que se van a quedar privados de la libertad, porque así ya lo determinó una autoridad, lo resolvió y ya no hay forma de modificarlo, ellos pasan y quedan a disposición del juez de ejecución penal. El juez de ejecución penal le va a solicitar al comité técnico que realice su plan de actividades y que al mismo tiempo, a través de un informe, el trabajador social le comente, le diga, le manifieste si esta persona realmente cumplió con su programación de actividades. Trabajo social tiene que aprovechar todos esos recursos y conocimientos que tiene sobre su materia para trabajar y redimir no conductas, sino situaciones personales que tienen que ver con él y su familia, su sistema familiar, y prepararlo para su reintegración social. Sus informes sociales deben de ir con ese enfoque, que la persona sí adquiere y reorienta esos valores que en algún momento fueron desvirtuados, y que al estar ante una autoridad que es el juez de ejecución, esta persona pueda manifestar que sí cumplió con su plan de actividades. Pero dentro de las valoraciones más importantes que nos solicita el juez es la evaluación del riesgo, pero es totalmente diferente al riesgo de un imputado. Ahorita va a ser la valoración del riesgo de un sentenciado, y lo dice la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como parte de los requisitos de libertad de los sentenciados, se tiene que presentar una evaluación del riesgo en donde se diga que no existe riesgo significativo ¿a quién? Hacia la víctima, testigos y sociedad. Es decir, que realmente se garantice que esa persona que va a obtener su libertad no vaya a regresar y hacer daño. Desafortunadamente es algo que Trabajo Social no puede garantizar, porque si tenemos muchos alcances, pero hay uno al que no podemos llegar todos, que es la mente del individuo, y que solamente ellos saben hasta dónde quieren llegar al integrarse a la sociedad. Sería mentira decir que realmente se readaptan o se reinsertan o cambian, porque la experiencia nos ha enseñado que solamente pocos privados de la libertad que tienen convicción modifican esa conducta, esa manera de pensar. Pero tenemos otros que lejos de modificar, ¿qué pasa? Han acrecentado el resentimiento. Y son muy claros y lo dicen. Cuando yo salga, voy a salir a vengarme. ¡Qué pena! Sin embargo, el área de trabajo social aporta la información correspondiente y que también en estos informes técnicos que pide el juez de ejecución debemos de ser claros, contundentes, precisos, pero sobre todo muy objetivos. Porque finalmente no se tiene ningún compromiso con estas personas que están privadas de la libertad y que de alguna manera pues también algún día van a acceder a ese derecho que es
la libertad de integrarse a sus familiares. Entonces, en esta evaluación se nos pide que garanticemos que no ofenda, que no agrede a la víctima si es que existe, y si no, a los ofendidos, a los testigos y a la propia sociedad, que no exista el riesgo inminente. Si no existe y se garantiza, pues como tal se va a integrar. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo le dices al juez y le dices sobre el riesgo cuando a lo mejor las víctimas eran víctimas de violación y están en el sistema familiar y resulta que él va a salir y se va a integrar a ese mismo sistema? Entonces sí existe un riesgo inminente. Se le tiene que informar al juez. Y luego, para el colmo de la situación, esas víctimas procrearon hijos y luego ellos se sienten con el derecho de salir y ver a sus hijos nietos. Es algo complicado. Entonces, trabajo social tiene que ser muy objetivo en el informe que se mande al juez sobre la evaluación del riesgo inminente.